mis queridos amigos, bienvenidos a la nueva temporada de Locos con los Autos. Venimos con nueva energía, con nuevos autos y mucha adrenalina para todos ustedes. Gracias por acompañarnos sábado tras sábado con buena información y mire, muchas historias maravillosas para contar y compartir. Hoy les tenemos tremendo programazo, señores. Miren con quién me encuentro, nada más y nada menos que mi buen amigo Carlos Rosario, que nos trae algo maravilloso aquí en Plaza Las Américas. Carlos, feliz año nuevo. Gusto en saludarte a ti y gusto saludar a Joel, que es el héroe de este programa. Nada, quería hoy comenzar este año con algo diferente. Sí, cuéntame. Que tengo una estampida. ¿Cómo que una estampida? Una estampida de caballos. ¡No! Aquí en Plaza tenemos ahora una estampida de Mustang. Así que tenemos sobre 60 Mustang de diferentes modelos, años, clásicos, de carrera. De todo tenemos aquí para ti y para tu programa. Mira, este programa va a quedar espectacular y yo creo que un programa solamente no nos dará porque hay tantos y tantos autos que la historia es demasiada, ¿verdad? Creo que te va a tomar un poquito de tiempo. Bueno, señores, vamos al interior de Plaza para entonces ver esa extraordinaria exhibición. Gracias, Carlos. Nos esperamos. Dios mío, Carlos, pero que mucho carro hay aquí. Pero para hablarte de cada carro y cada detalle de los mismos, te voy a presentar a la enciclopedia viviente ¿Cómo va a ser? automovilística. El señor Luis Mariano, mi hermano. Hola, Carlos. Kimberly. Mucho gusto, Kimberly. Y ahora en adelante te dejo en buenas manos. Muchas ¿Ok? gracias. Él es el coordinador de estos eventos y si acaso alguien sabe de auto. Bueno, pues qué honor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo y ahora que lo conozco a usted, me siento un poquito, mira, más tranquila porque aquí hay muchísimos autos. No, hay muchos autos y hay mucha historia envuelta en todos los modelos, porque tenemos desde el 65 hasta el 2025 tenemos carros aquí Mira esta semana. Qué curioso que usted mencione eso, porque yo había leído y me gustaría que usted me ampliara un poquito más, que el Mustang debutó en el 64. Pero entonces, ¿quiere decir que no se empezaron a fabricar hasta el 65? No, los carros se comenzaron a fabricar tarde en el 64. Ah, como a mediados. Y entonces esos carros se conocen como 64 y medio. Ok. Pero ese término es un término que usan los entusiastas. Oficialmente, aunque fue vendido en el 64, Ford los identificó como 65. O sea que no hay tal cosa como 64 medio en términos de papeles. En términos de papeles, no, ninguno. En términos del que conozca, el número de serie te indica la fecha de producción. Y entonces ahí tú sabes si fue fabricado a principios del 64 o a principios del 65. Pues mire para allá, esos son datitos de saber. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Porque es que aquí hay tanta cosa. Pues mira, yo creo que debemos comenzar con el tributo que tenemos aquí de el AC Cobra. ¿Vamos para allá? ¿Ok? ¿Vamos para allá? Bien. Bueno, mis queridos amigos, aquí les presentamos el AC Cobra. Este es uno de los autos más salvajes de la historia. Yo creo que es uno de los más potentes y más curiosos, ¿verdad? Porque fue algo desarrollado por Carroll Shelby. Estos carros tributo o réplica, como tú le llamas, pues tú tenías opción de qué motor querías poner, ¿ok? Y lo hay con un motor 427 regular. Hay algunos que quieren ir al motor. ¿Qué motor tiene este?
Este 427. 427. 427. Ok. Y este, no, obviamente yo me imagino que esto llegó aquí en grúa, esto no, o esto se utiliza para la calle y se corre. Lo puedes usar en la calle, pero este carro llega al show en grúa para que no se ensucie, tú sabes. Sí, por eso. Porque este carro viene de Fajardo y entonces pues... No, imagínense. Ok, en términos generales, este auto es de carreras. Este auto puede alcanzar una potencia bastante alta y es bastante rápido. O sea que no es cómodo. La comodidad no es uno de sus atributos. No, porque acuérdate que eso nace de un carro de carrera. O sea, ahí no hay radio, ahí no hay nada prácticamente. No. No tienen capota, no tienen ventanas. Y esto que nosotros estamos viendo, justo el pedazo de metal, ¿cuál es el nombre de esa...? El roll bar. Roll bar, ok. El roll bar solamente, curiosamente, venía en ese lado para proteger exclusivamente al conductor, al piloto. Correcto. Hay algunos carros de los Tribute que tienen el roll bar para ambos lados porque son carros que se puede montar un pasajero. Pachulián. Exacto. Pero esto, incluso había algunos que no tenían ni tan siquiera la butaca porque era para hacerlo más ligero, más rápido. Sí, lo que tenían era una butaca plástica o aluminio y entonces le ponían un cojín que estaba hecho a la medida del piloto. ¿Ok? Porque ¿Y cuánto tiempo podría estar un carro como estos corriendo en la pista? Bueno, en el Le Mans son 24 horas y en Sebring son 12. Pero este no fue el que corrió el Le Mans. No. Lo que corrió fue el otro. Pero no, estos carros son realmente domesticados para que pueda ser un carro funcional en la calle. Claro. ¿Ok? Pero los originales, no. Los originales eran para un uso bien limitado en la calle porque eran incómodos. Yo tuve la suerte y la dicha que en el 66 pude manejar uno de los originales. Y esos carros, el coloche había que meterlo con los dos pies porque de lo duro que era. No podías cambiar a segunda a más de 5.000 revoluciones porque si no el carro se pegaba a dar vueltas de tanta fuerza que tenía. Imagínate. Así que sí, estos carros son más cómodos, mucho más prácticos para usar en la calle. Y el que no conozca mucho, lo mira y para todos los efectos es un original porque son idénticos. Claro, por eso, pero nosotros valoramos mucho que tengamos este tipo de auto aquí. Correcto. Porque sabemos, obviamente, el valor que tiene este tipo de auto. Y hay un dato que me gustaría conocer. ¿Es cierto que Carroll Shelby vendió un carro como este varias veces? Sí, definitivamente. Y déjame decirte que... ¿Pero el mismo carro lo vendió varias veces? El mismo carro se lo vendió a distinta gente sin entregárselo. Pero déjame darte un dato interesante. Él no fue el único que hizo eso, hay otros fabricantes que lo han hecho. Y él cogía, acuérdate, antes de que el carro vaya a la venta, él necesita que la prensa automotriz lo pruebe y haga comentarios del carro. Preferiblemente comentarios favorables, ¿verdad? Positivo. Y entonces, pues, como él nada más tenía uno, pues vamos a decir que viene de Car and Driver y quería hacer una prueba, pues él le entregaba un carro blanco. Que fueron los originales con la raya azul. Y entonces después venía Road and Track y quería hacer un reportaje y él pintaba el carro de rojo y parecía que eran dos carros. No te creo. Y si venía Sport Car Graphic, pues lo ponían negro, un ejemplo. Y entonces pues decía, fíjese, se ve tremendo este carro, pero no es el mismo carro. Y te digo más, esto está... Ok, pero ahí me estás dando ejemplos de prensa. Vendérselo a alguien es diferente. Ahí es que voy. También el dato más curioso es que él saca un carro azul, igual que este, y Steve McQueen se enamora del carro y lo compra. Y él le dice, pero me lo tienes que dejar aquí, que se viene un tiempito. Y llegó otro cliente y sí, lo vendió el mismo carro también. Por supuesto, él contando con que iba a fabricar otro carro que iba a terminar para entregarle cada uno. Y ese carro se vendieron 3 veces a distintos dueños y pues con excusa de estoy cogiendo los detallitos, etcétera. Y eso sale en documental de Ford versus Ferrari. Pero qué barbaridad. O sea que él y utilizó esa estrategia para lograr pues materializar su sueño, porque me imagino yo que no tenía el dinero para poder fabricarlos y venderlos en masa. Exacto, él tenía un almacén en el aeropuerto de Los Ángeles, que era Shelby American, que era el nombre de la compañía, y pues a duras penas podía pagar las cuentas, mucho menos pues
tener dinero para hacer tantos carros a la vez. Mira qué interesante, la verdad es que uno no sabe todas las cosas que los empresarios tuvieron que hacer en su momento dado para llegar a la cima. Mira qué curioso. Y aquí tenemos el modelo 65, que está precioso, y este en particular podría ser un buen ejemplo de lo que se llama Pony Car. Definitivamente. ¿Por qué? El 65, cuando sale, es el único carro deportivo, entre comillas, ¿verdad? Que tiene motor pequeño, ¿ok? Que solamente costaba $2,152. Ay, Dios mío. Y tiene particularmente un arraigo enorme entre las damas. Claro, porque tiene un carro tipo deportivo, long hood, short deck, el baúl. claro, ¿verdad? más larguito al frente, un cortito atrás. Exacto. Y entonces, pues, empieza a venderse muy bien. Un dato curioso es que el Mustang se vende universalmente el mismo día. O sea, todos los dealers recibieron el carro y las ventas coinciden con la feria de Nueva York, la Feria Mundial de Nueva York del 64. Y ahí Ford tiene un pabellón completo dedicado al Mustang. Mira para allá, y todo fue simultáneamente. Mira qué Todo curioso. fue simultáneamente. En el 65 solamente vinieron el notchback, que es la capotita que baja, y el convertible, que vamos a ver ahorita. En particular, se le cataloga Pony Cars porque este tipo de autos, y vamos a caminar hacia el convertible, este tipo de autos sabemos que tenían, pues que eran muy reconocidos por el caballo, por la potencia, y por eso es que se romantiza la situación, la cosa. Sí, pues, de hecho, el carro es un Mustang, y Mustang es un caballo salvaje. Y entonces, pues, cuando comienzan a salir los otros carros de otras marcas, emulando el tamaño y la potencia y el atractivo, pues se llama ese segmento de todos los carros, que incluye Camaro, Primo, todas las marcas, como el Pony Car. Tenemos que hablar sobre los primeros que se fabricaron. ¿Y dónde es que usted piensa que está? ¿Verdad? Me da curiosidad. El 001. Ese sería lo que la fiebre o los entusiastas le llaman 64 y medio. Ajá. ¿Ok? Los números de serie aparecen en una placa. Cuando levantas el bonete hay una placa aquí a mano izquierda que te da el número de serie. Y en ese tiempo todos se fabricaban en la misma fábrica. Pero el 001 es el primero que se hizo. Sí, ese carro yo no sé dónde está porque o la Ford lo tiene en su museo o lo tiene un coleccionista escondido. Ahora, sí hay, que es curioso, que el primer Mustang que se vendió, no el uno de serie, sino el primer Mustang a la venta al público, lo compró una maestra de Connecticut. Claro, eso yo lo había escuchado, qué lindo. Y entonces ella va a comprar un carro al dealer Ford y de lo que tenían allí en el showroom no le gusta ninguno. Y entonces el vendedor le dice, bueno, mire, yo tengo un carro que no se supone que yo no lo venda hasta mañana, pero si usted lo quiere, yo se lo vendo, pero no se lo puedo entregar hasta mañana. Y entonces hacen los papeles y ponen el número de serie y es el primer auto a la venta. Esa señora lo tuvo por 30 y pico de años y cuando Ford la localizó, cogió el carro y se lo restauró como nuevo gratis. Y salieron muchísimos reportajes de ese carro. Era azulito, claro, convertible. Mira para allá, qué bonita. Esa es una historia para recordar por siempre. Así mismo es. Y todavía ella conserva ese auto.
esto? Sí, lo tiene la familia todavía. ¿Todavía? Todavía. Ven para allá. Este 66 como que yo lo conozco. Yo creo que sí. Este fue el auto. Vamos a ver si usted refresca la memoria conmigo. ¿Usted se acuerda que yo me fui con Mario a dar una vuelta y Mario me decía, nos vamos a quedar a pie porque no le has echado gasolina? Y yo, no, tranquilo, eso da, nos vamos a quedarnos a pie. Y nos quedamos a pie por culpa mía porque no quise echar gasolina. Este es el auto, señoras y señores, mírenlo aquí, espectacular. Esto es un auto de colección. Definitivo. Maravilloso. Pero ¿cuáles son las diferencias entre el 66, que es este, modelo espectacular, y el 65? Vamos a empezar por atrás. El tapón de la gasolina es distinto al del 65. El 65 era cromado, centro negro y el caballito. Este tiene el caballito a relieve y es todo croma. Y ese es el tapón de la gasolina. Ese es el tapón de la gasolina. Recuerda que te mencioné que el tablero de instrumentos tenía dos relojes a las esquinas y el velocímetro en el centro. Fíjate que este tiene el velocímetro en el centro, redondo, y a las esquinas tiene dos relojes a ambos lados. Sí, ahí veo. Ok, así que ese es otro de los cambios. Interiores, no hubo otro. Lamentablemente no tengo uno aquí que tenga lo que llaman el pony interior, que es que para abrir la puerta tenía una palanca especial, los asientos eran diferentes, pero aquí no tenemos ningún ejemplo. Este de se momento. queda bastante igual. Lo único que cambia es que en este modelo, o sea, por lo menos este, tiene los interiores negros. Sí. Sí, Está sí. espectacular. Luego del 66, ¿qué viene? El modelo 67, que ya es más grande y más ancho, y por primera vez montan el motor V8 grande de 390 pulgadas cúbicas. Ok, y te tenemos explico. uno aquí. Del 67 tenemos uno aquí fastback y uno sedán que te lo puedo mostrar ahorita que lo vea. Ambos son blancos. ¿Qué pasa? Lo importante es que en el 67, perdona, sale el Camaro. Ah, ¿Ok? claro, y ahí estaba El compitiendo Camaro. directamente. El Camaro viene con un motor opcional de 396 pulgadas cúbicas. Pero no me expliques eso aquí, hombre, vamos a explicarlo allá, vamos para allá. Y aquí tenemos de todo. Este es el 67, Este es el modelo 67. que me habías mencionado que era más grande. Correcto, el carro es un poco más largo que los anteriores y más ancho. Es más ancho por una razón en particular, y es que en el 67 nace el Camaro. Y el Camaro, una de las opciones que tenía era el motor grande 396. ¿Ok? Y entonces Ford hizo el carro más grande, y este particular que estamos viendo tiene el motor grande 390. Ok, o sea que el Camaro sale primero y luego a los pocos meses sale este. No. Este sale primero que el Camaro. Este sale primero el Camaro cuando acuérdate que en la industria hay espías, y cuando Por se eso enteran no de que aquel va a hacer algo. Estaban haciendo el Camaro y dijeron, pues espérate, vamos a hacerle algunas Eso. modificaciones para que pueda competir. Exacto. Ok. ¿Ok? Y tú conoces a los 390 porque tienen estos scoops. Si tú ves un 68 que no tenga esto, es motor chiquito. Este, como un GT, tiene estas franjas y van hasta allá. Tiene el emblema de GT aquí abajo. Qué bello. ¿Ok? Y me gusta que es hatchback. Exacto, es el modelo hatchback que tiene esto, que es funcional. Esto mete aire hacia adentro. ¿Ok? Qué rico. Es un carro más ancho y más cómodo. Por dentro cambia todo el dash. Las luces de atrás son diferentes. Y el hatchback es uno de los modelos más buscados por los coleccionistas. Y aquí, precisamente, tenemos un 68. Eso es correcto. 68. Y este 68 es especial porque la Ford decide hacer un carro que se asemeja a un Shelby, ¿ok? Pero más económico. Entonces, esto es lo que se conoce como un California Special, ¿ok? Tiene el spoiler de atrás, que es igual que el de los Shelby. Tiene los emblemas que lo identifican. Esos son los aros. El 99% trajo el motor 302. 302.
Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Entramos ya en personaje, en modo de entrevista, Vale. de conversación. Esto es una conversación. La industria del automóvil existía, pero los carros se hacían a mano, se ensamblaban, reuníamos las piezas y montar un carro te puede estar tomando un día. Bueno, uno de los ejemplos que te voy a dar es que la Ford, en un montaje en el 1930, tuvieron que parar la producción, pararla totalmente, con unos 30,000 empleados que ya tenían, porque no llegaron las gomas. Que Y las gomas venían de otro sitio, No de había- la Firestone, que era el que Había fabricaba. FedEx, pero no había aviones para que llegaran rápido. Entonces venían en un tro y traían Exacto. todas esas gomas ya montadas en sus aros para entonces en la fila donde están los carros enganchados, montarlas. Y Esas no, líneas de llega. ensamblaje eran algo parecido a lo que vemos en las carreras. Que Sí. te paras en el pit, todo el mundo encima. Entonces eran 5 o 6 personas montando uno o dos con la goma. Sí. Uno la pone, el otro Y el que montaba las gomas en la fábrica era el mismo que montaba los guardalodos. Wow. Porque el salario pues era otra cosa. De hecho, hablando de salario, y por eso digo que vamos a estar brincando del tema a tema. Vi en internet, Ford tuvo un empleado que no hacía nada y cobraba. Wow. Entonces, eso es algo honorable de Ford, porque ese fue un empleado que dio una idea, Sí. subió la producción. Cuando el contable le viene a decir, oye, me tienes un tipo que no está cobrando una cena, y le dice, ese tipo ahí sentado me ahorró tanto dinero, déjale ese salario ahí que ya mismo viene con otra idea. Son cositas sorprendentes Sí, dentro de la sí. industria que... Funcionan. Y hoy en día esas cosas siguen pasando. Hay personas que analizan y entonces llevan esas ideas a un lapso de tiempo donde pueden producir un corte de millones de dólares y entonces, pues, imagínate, satisfechos. Sí, O sea, sí. y eso pasa. Y hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo porque... Fíjate, vamos a brincar a algo ahí. Tenemos de ejemplo Luis Mariano, Ajá. que en Plaza Las Américas trajo, ya esto se hacía antes de que Luis Mariano viniera. Claro. Se presentaban, pero eran carros nuevos donde se exhibían y se realizaban hasta ventas. Ok. Y venía la gente aquí y se volvió eso un Como, mercadeo. como una feria Una de feria de carros para autos tú venir a ver las marcas, las Sí, cosas. Y... pero entonces él fue más allá y dijo, ¿y por qué no exhibimos carros clásicos? Porque esa fue la idea. En ese entonces, te estoy hablando de 19 años atrás. ¡Wow! Y entonces, pues, con ayer los empresarios aquí decidieron, pues mira, vamos a sentarnos y analizarlo. Y llegaron a un arreglo y esto se ha convertido hoy en día en un evento tan especial que las tiendas le sacan fruto porque la gente viene a ver el carro, pero si vienen con la esposa, quedas? los hijos, Claro. se quedan, compran, comen, Sí. están aquí todo el día. Hay una diferencia que yo he notado siempre, y es que, por ejemplo, tu generación sabe mucho porque vivió esas experiencias y esos cambios. Sí. Y se recuerdan y se registran más rápido y más permanentemente que yo, que tengo que buscar y preguntar. Y ahora me toca recordar y Pero aprender. la tecnología de hoy en día que no había en aquel entonces claro. va a ayudar grandemente y está ayudando porque a veces tú te he visto en tu programa donde tú hablas de un carro y de momento estás haciendo la entrevista, pero presentas una proyección de la realidad de cuando era el carro en Claro, fabricación claro. de esa época y entonces pues eso combinado en la tecnología de hoy en día luce muy bien en televisión. Y lo que Me queremos, gusta. claro, y lo que queremos presentar ahora es evidenciar, detallar, documentar esta Sí. historia y máxime lo que tenga que ver con el automovilismo en Puerto Rico, Ah. para que el mundo sepa que también aquí se ha participado y se han hecho ajustes, cambios y un montón de cosas. Pero entonces, volviendo al ensamblaje, Henry Ford lo que hizo fue que logró un sistema de ensamblaje en línea. Y para el que no sabe es que al principio montamos un carro a mano, 7, 8, 20, 30 personas, y a un día se montaban ¿cuántos más o menos? 10, 8 carros, No, la Ford llegó a producir unos 100 autos al día. pero después de la línea de producción. Ah, sí, cuando crearon la Antes línea. de eso salían muy pocos, salían 5, 20, 25 carros era lo máximo a la semana. ahora a la semana. A la semana. O sea que al día me montaba 5 carros. No, exacto, eso era así. Entonces, cuando él dijo, no, esto hay que acelerarlo,
hagamos una línea. El primero está montando el motor en el chasis. Los próximos, mete esto. El próximo... Fabricantes en Estados Unidos, que ya estaban otras fábricas haciendo automóviles, la Ford rompe récord 2 años corridos. Pero A nivel mundial, que vendió más carros, porque se fabricaron. pues se fabricaron muchos más. No, y le iba a costar... $400, $500. Ay, no hablemos de eso, que ese es otro tema. $400, $500 si tenían unas cositas extras. Sí, no, ese es otro tema que vamos a entrar ya mismo. Tú sabes la cantidad de gente que viene a ver estos automóviles en estas exhibiciones y dice, yo tuve uno, mi papá tuvo uno y costó tanto. ¿Y cuánto vale ahora? Dios mío. Y cuando miran los nuevos, no se atreven ni a preguntar los precios porque se asustan. Y el costo de los automóviles todo ha subido. a nivel mundial ha subido una cosa bárbara, pero la gente los paga. Pero es que en cierto modo es necesario cuando este instrumento de transporte diario. Sí. Cuando es un lujo, Pues ya hay que vamos pensar. a analizar esas cosas. Pero ese es otro tema que allá el equipo de pelota dura analiza finanzas y otras cosas. Aquí vamos a fantasear y hablar. Entonces, Ford revolucionó esa producción de carros. Eso fue así. Ahora, eso fue para el 20 y tanto, para los 20. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Ford, en 1912 ya se estaban fabricando. Estaban con línea de Ya, producción ya. para los 12, para los... ¿Cómo le podemos decir a eso? Sí, para los 1910 los a modelos los A, 20. famoso modelo A. Con el modelo A, Sí. que fue el que arrancó todo ese trending. Pero entonces vamos a subir al Mustang, que es un temita muy, muy chévere, muy interesante. Mariano nos explicó el mito del 64 y medio. Sí. Que bien rapidito, y tú me corriges. Cuando en la industria sale el carro del 2026, lo están anunciando y promocionando y mostrando desde el año anterior, Bueno, no es desde el año anterior. ¿no? La Ford va 2 años antes de lo que vaya a salir en el auto y exclusivamente tiene unos vehículos que experimentan lo que ellos quieren sacar en el próximo auto. Y tiene un prototipo que es el famoso Saleen. Mucha gente no conoce el Saleen porque el Saleen es el menos que se produce en fábrica, pero es el que lleva todos los experimentos que van a salir en el próximo auto. Entonces, la bendición más grande que han tenido es que descubrieron que el corte aerodinámico en un vehículo es un factor muy importante. Los Corvette tuvieron muchos problemas con el Stingray porque era muy alto. Tenían corte aerodinámico, pero los dueños y Fiebrú que los tienen hoy en día, que se le ponen donas para bajarlo y subirlo, porque en alta, si tú lo tienes más pegado al piso, el carro no trata de levantarse y corre bien. Que Mustang vienen todos bajitos. La gente dice, son muertos, que si pasan, pero... Que debido a eso, la velocidad y la altura al frente del carro, hemos perdido pilotos. Sí. Sí. O sea, porque demasiada velocidad, un pequeño aire levanta el carro. Lo levanta y lo vira. Y eso lo hemos visto porque tú ves en los carros de dragueo que le ponen el wheelie atrás, que son las rueditas que sobresalen la carrocería para poder evitar que el carro se levante. Correcto. Y entonces bien bajitos al frente, con unos spoilers que cortan el aire. Para eso. Y el spoiler atrás es para que el aire lo empuje y mantenga esa parte de atrás pegada. Pero mira la Ford, en el 1990 salió con una suspensión Moog, que se llama Moog, y la probaron en el Mustang, que tenemos uno aquí exhibiéndose, para que ese carro a los 60 millas, ese carro se hinca, que lo desarrolla rápido con un motor 302, el carro se tumba, baja atrás y al frente. Y te baja casi 2 pulgadas. Y eso lo hace automático. Eso no lo sabía. Y pues aquí hay uno que lo tiene. Hay varios, hay como 3 que tienen ese sistema.
De hecho, hicieron una vez un Mustang, que aquí tenemos uno exhibiéndose, que es un Mark I, que es del 71 hasta el 73, demasiado de largo y no se veía por el espejo Para retrovisor. atrás, No ok. se veía. Entonces ahí fue que le pusieron las cortinitas de adorno porque no tenía función el cristal. Pero la General Motors tuvo ese problema con el 63, Wow. que ahora vale mucho dinero Mucho. porque fue el carro que menos se Lo vendió. mismo que pasa con los split window en las Corvetas. Y los Volkswagen. Y los Volkswagen que también tuvieron el mismo problema. O sea, que- Pero entonces tenemos fastback y hatchback, Hatchback es otra cosa. que es muy diferente. otro término y Sí. se confunden porque se pronuncian bien parecidos, bien similares. Entonces, hatchback es cuando el baúl levanta con todo el cristal completo. Sí. Y tenemos Sí. unos Mustang que salieron Sí, lo tienen ahí. hatchback. Los El King Cobra es uno de El ellos. King Cobra, que está aquí cerca. Entonces Bien, lo vimos sí. con Kimberly. Kimberly estaba hablando con él y eventualmente en Locos con los Autos vamos a ir a casa del dueño para hablar con él, que es otro tema. Hay muchos modelos de distintas marcas que se parecen y a mí me está siempre bien curioso porque, por ejemplo, cuando el GTO es el ejemplo que más me viene a la mente. Porque entonces tienes el Maverick que tiene un corte parecido. Tiene muchas diferencias. Sí. Tienes el Comet, que es variación del Maverick. Un poco. Entonces, ¿en qué momento las compañías se enteran? Y yo me imagino, aún debe haber ese tipo de tráfico de información entre las compañías. Sí, ellos se intercambian constantemente. Y por eso es que tú ves que hay carros que tienen cierto parecido. Porque el ingeniero dice, eso me gusta. Si lo cambiamos en el modelo de nosotros, aquí y allá, va a lucir mejor. Y entonces está ese reto. Y ahí es que tú vas a ver en la calle, de momento, si no tiene el emblema del carro, tú dices, ¿por eso era un Porsche o era un O era Ferrari? que- Ahora mismo el mismo Corvette, que toda la vida la gente piensa que el Corvette ha sido para competir en Estados Unidos. No. El Corvette se fabrica, nace compitiendo con los carros europeos. Porque ese concepto no lo había en Estados Unidos. Sí, el corte y el look es uno de esos carros que tira al Jaguar, al MG, Sí. en cuestión del guardalodo, las curvas, los cortes. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos cuando ese carro nace? Que habían otros fabricantes ya que tenían muscle car y estaban viendo lo que pasó. Entonces ahí nace el Thunderbird, que fue un carro precioso y se vendió más que el mismo Corvette, tuvo mejor éxito. Cuando la General Motors dijo, ese carro lo vamos a tener que eliminar porque no ha tenido la pegada, era 6 cilindros, era muy grande, pesado en fiberglass, entonces no tenía la fuerza que tenían. Vino la Ford y dijo, chacho, vamos a meterle un 312 V8. Y el carrito tiene ya un corte aerodinámico que no lo sabían, ni la Ford sabía que ese carro, por Iba a el tirar para allá. estilo que se había hecho, iba a tener el éxito que iba a tener. Wow. Y entonces se vendieron el doble de lo que los Corvettes se vendieron. Cuando nace el Ford Mustang en el 64, que hace su publicación por primera vez en el World's Fair de Nueva York, Es como, la gente vieron ese vehículo y entonces ahí hay la confusión, que eso es otro tema, de que Ford existe del 64. Sí existe el auto, sí. pero estaban registrados del 65 porque salieron un año antes, porque el World's Fair necesitaba alguien que le prestara 89 autos para usarlo en la exhibición del World's Fair, que eso tiene fama. wow. Entonces ellos deciden coger No. la Ford, y la Ford ya tenía ese carro que lo iban a tirar el año entrante. No, y es un momento, Salió un año antes. es un movimiento estratégico. Tengo el carro, está preparado para el año que viene, pero si lo lanzamos en promo ahora, lo mostramos al mundo, Sí. creamos expectativas y un movimiento estratégico. Y pegó, y tuvo una pegada que se vendieron 22,000 Mustang. O sea, cuando tú dices, ¿qué pasó aquí? La fábrica se volvió loca haciendo más ese carro. O sea, Sí. porque era un carro que pegó, que tuvo el éxito que ellos esperaban. Pero el detalle de la construcción conllevó que hubieron que reunirse en la Ford los líderes Búscame evidencia. para buscar. Aquí tengo el carro, pero te voy a buscar dónde nace. Que ya aquí estaban haciendo promoción, donde estaban usando a nivel familiar. Pero esa foto que tú vas a ver ahí, cuenta cuántas mujeres tú vas a ver ahí. ¿Y qué era una de las ideas? Queremos un carro que luzca deportivo, que sea manejable, que sea más compacto, Fácil- pero que a la vez fácil de estacionar. luzca como un auto deportivo y que tenga los features de comodidad. En Estados Unidos, para el área norte, el Power Window
no todo el mundo lo pide, aún en los carros nuevos de hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque en el invierno, si tú sales en ese carro y le das al power window para bajar el cristal, digo, ahora no hay que hacerlo, pero los turnpipes, cuando tú ibas, era con moneda que tú tenías que tirarla ahí o hacer el cambio. No existía el peaje de ahora que te lo registran en el Que es carro. automático. Y si no pagas al día, pues te llega una multa. ¡Wow! Sí. Sí. Óyeme, que eso... Oye, Mario, tú me has dado ahora mismo un dato. Había que bajar el carro. Sí. Manigueta, pues si estaba frío, congelado, el power window no funcionaba. Funciona, Se se- quedaba se arriba. tranca el Tenías que motor, abrir la puerta, se congela que todo. si hubiese frío. Y así ¡Wow! que el power window no era un feature tan solicitado. Hay Cadillacs por ahí que tú los vas a ver en exhibición de los 50, Sí. de los 60, y tú dices, pero si ya el power window estaba, no lo pedían porque era un cristal más largo, más grande, y entonces el mecanismo, en un invierno, ese cristal congelado No va a bajar, bajaba, no va a subir, no subía, se congela quedaba. todo eso. Tú, imagínate, tú lo lograbas bajar, eléctrico, pero cuando le ibas a dar para subirlo, no subía. Y ahí tú llegabas En congelado. la autopista congelado es un problema. Pues son detallitos que surgen. A mí me fascinan todos los autos. He tenido una colección de autos increíble en mi vida y quisiera que todos estuvieran aquí conmigo ya. Pero uno va aprendiendo en el camino Sí. y a veces pues se le va, este puede valer más en el futuro, este pues vale menos. Y entonces uno en Chicos, esa es que categoría se pierde. Estas conversaciones son para una semana de hablar. Hay mucho material. Se acaba de ir una Corvette en $3.800.000, pero hicieron más que 12. Entonces hay gente que dice, pues la mía vale un dron de chavo. No, y fueron esas es 12. una combinación específica, es un modelo específico de un año específico, que eso es... Que no se pudieron ni registrar para uso diario en la Exacto. calle por el caballaje que tenía, que era más caballaje que condiciones de seguridad. Uno de ellos fue el ejemplo de Mickey Thompson. Mickey Thompson, ustedes oyen el nombre Mickey Thompson, pues fue fabricante de las gomas Mickey Thompson para carros de circuito y de dragueo. Pues la General Motors, en honor a las gomas que le hizo para las competencias que se usaron con los Sí. Corvette, le regalan un Corvette al hombre de las 12 que hicieron, y él vendió una los otros días en $3.400.000. Pero es porque es ese modelo, Exacto. poca cantidad, y porque es de él. Una 67 hay unas variaciones, Big Block una con variante. 427. Ah, no. O sea que ese año rompieron el molde cuando fabricaron ese Corvette, y entonces pues esos valen un montón de dinero. Wow. Pero no son todos. Sí, claro. Mario, tú y yo tenemos que sentarnos a hablar mucho sí. más. Sí, porque la historia sigue trayendo los temas. Óyeme, se nos acabó la película y no hemos terminado de hablar. La pusimos empezando y si no les gusta lo que estamos hablando, ven la película. enfocaban ahí. Oye, pero entonces, este tipo de evento, ¿cómo la gente se puede enterar si es que le interesa venir? Nosotros estamos anunciando este evento 2 meses antes, Ok. para entonces recoger los autos que queremos presentar aquí. Este es el famoso California Special, que tiene el motor 390, pero yo noto algunas diferencias, Mariano. Sí, sin duda alguna, tiene buen ojo. Es que este carro fue fabricado al final de la producción de los California Special y fue hecho en California, pero tiene las especificaciones para que lo puedan vender en los otros 49 estados. Porque al ser fabricado en California, California tiene como que otros requisitos especiales. Correcto, ahí vienen los catalíticos, vienen unos sistemas de bomba de aire para que no escape mucho
emisiones de gas y ese tipo las de emisiones de gas. cosas. O sea exacto. que es para cuidar el ambiente, Exacto. si lo vemos así. Cuando Entonces- hablemos un California Special, es que tiene que ver con, es como un carro más eco-friendly. Eso es correcto. Eso es correcto. Mira Eso es que- una buena palabra para... Pero entonces a pesar de que podría ser considerado California Special, no es un California Special. ¿O Es sí? correcto, lo identifican como un GT. GT. ¿Ok? Oh, pero sigue siendo un V8, 390. Sí, ¿ves? Aquí está el emblema 390 que realmente lo es como lo vamos a ver ahorita. ¿Y puedo ver el motor? Por supuesto. Dale. Pues vamos a ver esto, Kimberly. Mira para allá. Qué bonito ese motor, como lo tiene ahí se Sí. puede comer, mira para allá. Y ahí tenemos, te voy a señalar que la tapa de válvula y el filtro del aire del carburador no son originales. Son de un modelo Cobra, de los 427, que son básicamente el mismo motor que Ford le llama FE. ¿Ok? Pero el resto, aunque tiene el mismo estructura que los anteriores, el carro es más ancho. ¿No? ¿Qué tal? Y me encanta el color es como original, ¿verdad? El color es original, eso es correcto. Qué bello. Para que usted vea, no solamente es tener el auto bien cuidado, limpiecito por fuera, también es bien importante, los verdaderos fiebros de verdad tienen su motor, mira, así, impecable. Si usted tiene ese motor mugroso, lo siento, pero de verdad que usted no es un verdadero fan de auto. Usted tiene que tener este motor así, limpiecito. Si no, lo siento. No voy para allá a entrevistarlo, no es broma. Pero la verdad es que sí, ojo, cuiden sus motores. Limpiecito. Y este carro me llama muchísimo la atención, principalmente por esto. ¿Es original así? Sí, en ese año sí. En el 78 sacan el King Cobra, que es el modelo de este, que vino V8 y trae todas estas gráficas de la serpiente de Cobra y también tiene la serpiente al frente. O sea que esto es el famoso Mustang 2. El Mustang 2, que salió en el 74 y curiosamente en el 74 solamente vino 4 cilindros y 6 cilindros. ¿Pero y cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que Porque bajaron. las leyes de emisiones de gases se complican y Ford, pues, Para esa época. para esa época, entonces el 302 no era práctico para el primer modelo y decidieron hacerlo 4 cilindros, 6 cilindros a sabiendas de que posiblemente el carro no se vendiera mucho porque no había un V8 y sin embargo la realidad es que históricamente el año que más Mustang se vendieron fue el 74. A pesar de que bajaron de Correcto. un motor con mucha potencia, mucho más rápido, a uno un poquito más lento, un poquito más conservador. No solamente eso, sino que el 71 al 73 era el Mustang más grande que se había hecho. Ok, que lamentablemente que no creo que tenga uno aquí en exhibición, pero era un carro Grandote. angular por completo, el bonete era gigante Y después vinieron y con después este. vienen con este que es como la mitad de grande. Esto es un chispo. Digo, la verdad es que, pero la verdad, a pesar de que es pequeño, como estamos hablando, pues tiene un estilo particular Sí. que lo hace muy atractivo al ojo, ¿no? Y el Definitivamente. coleccionista también. Y es tremendo carro. De hecho, el rack and pinion de estos carros, Mustang 2, y la suspensión la usan en los Cobra réplicas, porque es bien adelantada y bien práctica, mecánicamente hablando. ¿Y cuánto podría ser valorado un carro como este original? Este es original. Eso es original. Caramba, Kimberly, no me atrevo a decirte el número. Pero podría qué? estar rondando como los $50,000, $60,000. A lo mejor no tanto, pero por ahí debe estar cerca. Más o menos por ahí. Sí. Ok. Y este está muy bien conservado. Muy súper. Y él vino original amarillo. Sí, vinieron en diferentes colores, vino blanco con franjas azules y negras, Y vino me llama mucho rojo. la parte de atrás porque tiene como una pequeña spoiler, ¿verdad? En la parte de atrás. Sí, y esto es lo que llaman hatchback, que se levanta la tapa. ¿Cómo que se levanta la tapa? Te explico ahora. El baúl que se levanta completo. Todo esto se levanta en una pieza. Oh, Y esto es una réplica de los Shelby. ¿Ok? me encanta. Que levantadito. Estos slats se convirtieron bien populares en los 70 para que el sol
no entrara. Y me da también como que yo no me acuerdo realmente si Back to the Future ya había salido para esa época, pero me da una ilusión de esa película de Back to the Future porque se ve medio futurístico. Bueno, lo que pasa es que el DeLorean, que es el carro que sacan El en la DeLorean, ESO, exacto. tenía unos Por shades. eso, el DeLorean, que lo hemos grabado muchísimo en este programa y nos encanta el DeLorean. Un besito para Saúl, que debe de estar viendo también este programa. Tremenda que siempre está por ahí. Y mira, esto es... La primera vez que ponen gasolina sin plomo. Unleaded gasoline, que ahora es lo estándar, pero en ese año había gasolina con plomo y gasolina sin plomo. Gasolina con plomo podía tener más caballaje, y la sin plomo, pues no tenía, era un octanaje más bajo. Pero el plomo es dañino para la salud. Por eso es que te hablé de la cuestión de los controles ambientales. Claro, ya antes la estaban gasolina- los paquetes, gente. Gasolina con plomo no se consigue. No, y de hecho, hoy día en Puerto Rico hay leyes que prohíben el plomo. Incluso cuando tú vas a comprar una casa, tú sabes que antes las pinturas venían con plomo. Correcto. Y entonces, cuando tú vas a comprar una casa o tú tienes una casa, lo primero que te dicen es verifica la pintura, que un inspector verifique que tus paredes no tienen plomo porque eso es dañino. Los juguetes de niños, las cunas, el bebé, También con todas plomo. esas cosas. Dios mío, mira para allá. Pero obviamente antes no teníamos esa conciencia, así que qué bueno que existen las leyes que protegen la salud del consumidor. ¡Bum, bum! Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos para allá.